Introducción a la metafísica por Henry Bergson. 4. Parte componente y expresión parcial. La psicología, en efecto, procede por análisis, como las otras ciencias. Resuelve el yo, que le ha sido dado de antemano en una intuición simple, en sensaciones, sentimientos, representaciones, etc., que estudia por separado. Sustituye, pues, el yo con una serie de elementos, que son los hechos psicológicos. Pero, ¿tales elementos son partes? Toda la cuestión es esta, y por haberla eludido, el problema de la personalidad humana ha sido frecuentemente puesto en términos insolubles. Es innegable que todo estado psicológico, por el mero hecho de que pertenece a una persona, refleja el conjunto de una personalidad. No hay sentimiento, por simple que sea, que no contenga virtualmente el pasado y el presente del ser que lo experimenta, o que pueda separarse de él y constituir un estado, a no ser por un esfuerzo de abstracción o de análisis. Pero no es menos innegable que sin este esfuerzo de abstracción o de análisis no habría desarrollo posible de la ciencia psicológica. Ahora bien, ¿en qué consiste la operación por la cual el psicólogo separa un estado psicológico para erigirlo en entidad más o menos independiente? Principia por descuidar la coloración especial de la persona, que no podría expresarse en términos conocidos y comunes. Después, se esfuerza por aislar, en la persona ya simplificada de esta manera, tal o cual aspecto que da lugar a un estudio interesante. Cuando se trata, por ejemplo, de la inclinación, pasará por alto el matiz inexpresable que la colora, y que hace que mi inclinación no sea la vuestra. Enseguida se ocupará del movimiento por el cual nuestra personalidad se dirige hacia un cierto objeto. Aislará esta actitud y será este aspecto especial de la persona, este punto de vista sobre la movilidad de la vida interior, este esquema de la inclinación concreta, lo que él erigirá en hecho independiente. Se trata de un trabajo análogo al del artista, que de paso por París pintara, pongamos por caso, un croquis de una torre de Notre Dame. La torre está inseparablemente ligada al edificio, que está no menos inseparablemente ligado al suelo, al contorno, a París entero, etc. Es necesario comenzar por separarla. Del conjunto se notará apenas un determinado aspecto, que es esta torre de Notre Dame. Pero la torre está constituida en realidad por piedras, cuyo agrupamiento particular le proporciona su forma, mas el dibujante no se interesa en las piedras, solo nota la silueta de la torre. Sustituye, pues, la organización real e interior de la cosa con una reconstitución exterior y esquemática, de manera que su dibujo responde, en suma, a un cierto punto de vista sobre el objeto y a la elección de un cierto modo de representación. Ahora bien, exactamente lo mismo sucede en la operación por la cual el psicólogo extrae un estado psicológico del conjunto de la persona. Este estado psicológico aislado no es sino un croquis, un comienzo de recomposición artificial. Es el todo considerado bajo un cierto aspecto elemental en el que se tiene especial interés y que se ha tomado cuidado de notar. No es una parte, sino un elemento. No ha sido logrado por fragmentación, sino por análisis. Ahora que el extranjero, al pie de todos los croquis tomados de París, inscribirá indudablemente París a manera de memento, y como en verdad ha visto París, podrá, cuando vuelva a descender de la intuición original del todo, situar en París sus croquis y reunir así unos con otros. Pero no hay ningún medio de ejecutar la operación contraria. Resulta imposible, aun con una infinidad de croquis tan exactos como se quiera, aun con la palabra París que indica la conveniencia de ponerlos juntos, elevarse a una intuición que no se ha tenido y darse la impresión de París, si no se le ha visto. Esto sucede porque aquí no se trata de las partes del todo, sino de las notas tomadas sobre el conjunto. Para elegir un ejemplo más llamativo, un caso donde la notación es más completamente simbólica, supongamos que me presentan, mezcladas al azar, las letras que entran en la composición de un poema que ignoro. Si las letras fueran partes del poema, yo podría tratar de reconstituirlo con ellas.
probando las diversas ordenaciones posibles, como hace el niño con las piezas de un juego de paciencia. Pero ni por un instante podría pensarlo, pues las letras no son partes componentes, sino expresiones parciales, lo que es una cosa muy distinta. Esta es la razón por la cual, si conozco el poema, coloco desde luego todas las letras en el lugar que les conviene y las ligo sin dificultad por un nexo continuo, mientras que la operación contraria es imposible. Aun cuando pienso intentar esta operación contraria, aun cuando pongo las letras una detrás de otra, comienzo por representarme una significación plausible. Me doy, pues, una intuición, y desde esta intuición trato de volver a descender a los símbolos elementales que reconstituirían su expresión. La idea misma de reconstituir la cosa por operaciones practicadas sobre meros elementos simbólicos implica un absurdo tal que nadie la pensaría, si advirtiera que no se trata de fragmentos de la cosa, sino en cierta forma de fragmentos de símbolo.